Hace 2 o 3 días leía yo unas declaraciones del cardenal Ratzinger, el que fue Papa Benedicto XVI, que todo el mundo conoce y que tanta gente venera, bueno, con razón, es digno de todo respeto y de toda veneración. Fue Papa de la Iglesia Católica durante bastantes años. Estas declaraciones del cardenal Ratzinger las leí yo hace 2 o 3 días, no más. Están contenidas en un libro de un jesuita llamado Daniel Livanori. En este libro se contiene una entrevista que un tal Jacques Servet le hizo al cardenal Ratzinger, el que fue Papa Benedicto XVI, en octubre pasado. Jacques Servet fue un discípulo del famosísimo teólogo von Balthasar, Hans Urs von Balthasar. Y digo esto porque mucha gente opina de cosas que desconocen y opinan sin fundamento, sin conocer. Yo he estudiado a fondo el pensamiento del cardenal Ratzinger. Siento mucho respeto por el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que fue en su tiempo. Dejó de serlo cuando renunció. Siento mucho respeto por Benedicto XVI cuando, mediante su motu propio, liberó la Santa Misa de la prohibición, de la falsa prohibición a que estaba sometida. Y dio la libertad y licitud para que todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, sin necesidad de permiso alguno de su obispo, pudieran celebrar la misa tradicional, la misa de Keras, que siempre la Iglesia celebró, que es la verdadera misa. Mucho respeto, pero conozco íntimamente su pensamiento porque lo he estudiado a fondo. Y el pensamiento del cardenal Ratzinger es un pensamiento inmanentista y modernista. Y así yo que esto producirá escándalo a mucha gente. Pero a mí me asombra y me extraña muchísimo la actitud de mucha gente de buena voluntad, que opinan de personajes, de escritores o miembros de la Iglesia o teólogos, y opinan de ellos sin conocimiento alguno. Para opinar de un hombre hay que conocerlo. Y hay que conocerlo de verdad. Hay que conocer lo que piensa, lo que hace y lo que dice. Decía nuestro Señor, sobre todo lo que hace. Conocer, por ejemplo, lo que hace, conocer su pensamiento, conocer sus escritos, conocer qué efecto producen sus escritos, cuál es su ideología. Nuestro Señor Jesucristo decía que a los hombres se les conoce como a los árboles, por sus frutos. No se puede conocer a un hombre meramente por su buena fama o su mala fama, o simplemente por lo que dice o deja de decir. Hay que conocerlo profundamente. Vamos a ver, ¿qué dice este hombre? ¿Y esto lo que dice o esto que escribe se ajusta a su vida? ¿O esto que dice y esto que escribe, si es teólogo, si es profeta, si es miembro de la jerarquía de la Iglesia, esto que dice o esto que escribe, se ajusta a la fe de la Iglesia o no se ajusta a la fe de la Iglesia? Porque por muy buena persona que sea, y nadie lo niega, si sus escritos, su pensamiento, su ideología, lo que dice o lo que escribe, no se ajusta a la fe de la Iglesia, por mucho respeto le tengamos a tal persona, no podemos seguir su pensamiento y su ideología, porque entonces nos apartaríamos de la fe de la Iglesia, como su pensamiento y su ideología de hecho se apartan. Y yo veo que muchísima gente, sin saber ni conocer, pues opinan alegremente y juzgan alegremente. Y cuando uno que ha estudiado a fondo y conoce a fondo se atreve delicadamente, respetuosamente a opinar, simplemente para orientar, aunque tal orientación a uno personalmente resulte desagradable y difícil y dura, pues nos hacen la contra. Pues bueno, pues hagan la contra, ustedes opinen lo que quieran. Pues yo decía que estuve leyendo
las declaraciones que le hizo el cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, a este señor Jacques Servet, que fue discípulo del gran teólogo von Balthasar. He de advertir, como conocimiento de causa, que yo poseo todas las obras de von Balthasar en mi biblioteca, todas, y prácticamente me he leído todas, y son un montón de gruesos volúmenes. Me he leído las obras de von Balthasar prácticamente todas. Conozco a fondo el pensamiento de von Balthasar, gran modernista, uno de los grandes autores del Concilio Vaticano II, con Rahner, con Delibac, con Congar, etcétera, con Schillebeck, los grandes autores del Concilio Vaticano II. El mismo cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, fue discípulo de Rahner y participa de estas teorías. El entrevistador, ya Servet, pues yo no lo conozco, pero al ser discípulo de von Balthasar, al cual sí conozco, me da la impresión de que participan de la misma ideología. Y yo en la entrevista veo al entrevistador ya Servet y al cardenal Ratzinger los veo muy identificados. Pues en esa entrevista, que yo he leído 3 veces, me he leído 3 veces detenidamente las declaraciones del cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, con su lenguaje docto. El cardenal Ratzinger era efectivamente, y es, porque todavía vive, un gran teólogo, ciertamente es un gran teólogo y conocedor de la teología, pero es inmanentista y es modernista. Yo lo veo por sus escritos y también por su conducta. En sus declaraciones se destila por activa y por pasiva el inmanentismo y el modernismo. Por ejemplo, en la doctrina de la justificación luterana, claro, él habla de una forma muy docta, muy teológica, y como es propio del lenguaje modernista, de una forma, el lenguaje equívoco, el lenguaje figurado, unas veces dice claramente las cosas, otras veces meramente las cuestiona y otras veces las insinúa. Como diríamos vulgarmente, las deja caer, ahí está. Hay que conocer el lenguaje y la forma de escribir y de hablar de estos teólogos. Yo la conozco bien, los he estudiado, y es el lenguaje modernista, el lenguaje equívoco, el lenguaje de doble sentido, lenguaje que es capaz de engañar a los que no están enterados y a los que no saben de teología y a los que no conocen la forma de proceder del modernismo. Y claro, aparentemente, pues como utilizan un lenguaje seductor y aparentemente conforme en cuanto a la forma externa de expresión, conforme a la tradición, pues como dirían vulgarmente, pues cuelan. Pero no es así. Por ejemplo, la doctrina de la justificación luterana, yo he leído sus declaraciones y efectivamente pues insinúa con bastante claridad, para quien sepa entender, que está de acuerdo con la teoría de la justificación luterana. Tengamos en cuenta una cosa, y ya estamos hablando de la situación presente. Qué grave, hermanos. Seamos realistas y reconozcamos la gravedad. Hace pocos días, en el Vaticano, el Santo Padre, rodeado de toda una corte de cardenales, de teólogos, obispos, arzobispos, etc., el Padre canta la mesa, predicador oficial del Vaticano, predicó ante el Santo Padre y ante tal corte de cardenales, obispos, arzobispos, etc., y estaba presente también el cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, predicó con claridad la doctrina luterana y la doctrina de la justificación por la fe de Lutero, y encumbró a Lutero, diciendo que la Iglesia Católica le debía muchísimo a Lutero y que Lutero hizo descubrimientos por los cuales la Iglesia Católica le tenía que estar sumamente agradecido, que su doctrina abrió campos de investigación y de claridad a la Iglesia Católica. Yo no he visto en ningún momento que nadie le haya hecho ninguna objeción a esta apología del luteranismo hecha delante de toda la corte y de la Iglesia Católica,
de todo el gobierno supremo de la Iglesia Católica, y el Benedicto XVI tampoco. Pues en sus escritos se nota eso, esa identificación de una forma muy sutil, muy docta, muy teológica. Hay que leer entre líneas, pero ahí está la doctrina de la justificación, la luterana. Más todavía, incide en, y que nadie se escandalice, incide en la herejía llamada patripasianismo. ¿En qué consistía la herejía patripasiana o patripasianismo? Esta herejía consistía en que aquellos que defendían, los herejes patripasianos, defendían que el Padre, que no solamente el Hijo había sufrido en la cruz, sino que el Padre también había sufrido. Esta herejía fue condenada en siglos muy pretéritos, se llamaba el patripasianismo, que el Padre también había sufrido, no solamente la persona del Hijo, sino también la persona del Padre, había sufrido y padecido. El patripasianismo yo lo veo defendido muy claramente en estas declaraciones del cardenal Ratzinger. Que nadie se escandalice, que el que quiera que las lea. No están publicadas en la prensa española, yo las he tenido que leer en la prensa extranjera, porque la prensa española está demasiado ocupada en publicar las tonterías que dicen los políticos españoles, que son bastantes, y con eso ya pues tienen bastante para llenar las apetencias del público, de los lectores. En ese mundo vivimos. En esas declaraciones, el cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, llega a decir que Jesucristo cargó con nuestros pecados y nuestros sufrimientos antes de la encarnación. Empezamos por decir que Jesucristo antes de la encarnación, como tal Jesucristo, no existía. Jesucristo como tal Jesucristo existió en el momento de la encarnación. Antes de la encarnación existía como Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Pero decir que Jesucristo en el seno de la Trinidad ya sufrió antes de la encarnación, pues claro, como está identificado con el Padre, si el Padre sufrió, pues el Hijo también antes de la encarnación. Observen ustedes, el que quiera que saque consecuencias. Una vez más, en esas declaraciones se nota una doctrina que yo ya había leído antes en las encíclicas del Papa Juan Pablo II, y que es una doctrina que se está haciendo en general en la Iglesia. Hoy día está sustentada sobre todo por los movimientos neocatecumenales, que es doctrina que rechaza el sacrificio de la cruz. Es imposible que el Padre consintiera la crueldad de que su hijo, su propio hijo, sufriera en la cruz. El rechazo del sacrificio de la cruz se nota claramente en esta declaración del cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI. Este rechazo del sacrificio de la cruz como tal sacrificio, pues hoy día se ha hecho general en la Iglesia, como acabo de decir, y está totalmente en contra de toda la doctrina formulada tanto en la revelación como transmitida por la tradición a través de los siglos. No es posible que el Padre permitiera esa crueldad de su muerte. Ya Juan Pablo II, yo lo leía en sus encíclicas, y ya decía que Jesucristo nos redimió a todos, no tanto por el sufrimiento en la cruz, cuanto por el amor que demostró al morir por nosotros en la cruz y al hacerse hombre. Fue el amor, que es lo mismo que dice Ratzinger. Es el amor de Jesucristo que nos redimió, el amor del Hijo y el amor del Padre, lo que nos redimió. Pero más todavía, esta negación del sacrificio de la cruz y esta negación de la realidad de la redención de Jesucristo por parte de estas doctrinas modernistas y concretamente por parte de Ratzinger, está en contra, como digo, de toda revelación. Si queremos
Citemos solamente dos textos. Uno de la boca del mismo Jesucristo. De tal manera, decía Jesucristo, de tal manera amó el Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y nos salvara. De tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito por nosotros, para nosotros. De manera que lo entregó. Y en la carta a los Filipenses, San Pablo decía que Cristo se anonadó a sí mismo y por amor y tomó la forma de hombre, siendo Dios, tomó la forma de hombre, se hizo hombre por nosotros y hombre por nosotros y obediente a su Padre hasta la muerte y además muerte de cruz. Y además de eso está la tradición. No olvidemos, hermanos míos muy amados, no olvidemos que las fuentes de la revelación, según ha predicado siempre la Iglesia Católica, de siempre y por siempre, las fuentes de la revelación son dos: la Sagrada Escritura y la tradición. La Sagrada Escritura y la tradición. Y además de la Sagrada Escritura, y he citado solamente dos textos, podría citar muchos más, pues está la tradición. Pero más todavía, también habla del falso concepto de la misericordia, del cardenal Ratzinger. Este falso concepto de la misericordia, que tanto mal está haciendo en el pueblo cristiano, en el pueblo católico, que tanto se ha difundido y se difunde, pues también lo defiende el cardenal Ratzinger. La justicia de Dios. ¿Pero qué justicia de Dios? Lo importante es la misericordia. Ahora bien, yo lo he dicho claramente en otras homilías, hermanos míos. No se puede hablar de la misericordia de Dios sin la justicia de Dios, porque en Dios la misericordia y la justicia son lo mismo. Pero y además, por otra parte, ¿qué misericordia es esa que no exige el arrepentimiento de los pecados, que no exige la correspondencia por parte del hombre? Dios nos ofrece su amor, nos ofrece su perdón, nos ofrece su misericordia, su corazón y su bondad. Pero el hombre no tiene por qué corresponderle con ninguna actitud de arrepentimiento. El hombre puede seguir haciendo lo que quiera. El hombre se echa en manos de Dios en la misericordia divina y con eso pues tiene bastante. Pero ¿cómo puede existir una relación de amor en la cual las dos partes no estén totalmente de acuerdo? El amor es por naturaleza libertad. El amor se ofrece libremente y el amor se recibe y se acepta libremente. El amor es esencialmente libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, decía el amor. ¿Cómo puede haber un amor coaccionado? O me quieres o te pego un tiro. No puede existir un amor coaccionado. Dios nos ofrece su amor, y nos ofrece su corazón, y nos ofrece su perdón, pero espera de nosotros que le correspondamos a ese amor, con ese amor del que nosotros somos capaces, también por nuestra parte, el arrepentimiento y el perdón. Y eso se ve en todos los pasajes, en todos los momentos del Evangelio. Jesucristo en todo momento ejerce el perdón y la misericordia, pero a todos les exige el arrepentimiento y la actitud, esa actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de los propios pecados. Pues ahora con la actitud de la misericordia, pues claro, y con esa doctrina que hoy se difunde de que simplemente con la gracia de Dios y hacer alguna actitud de apertura a Dios, aunque no se confiesen los pecados, con lo cual se instituye el sacramento de la confesión, instituido por Jesucristo, en el cual son necesarios perdonar los pecados. A quienes perdonáis los pecados les son perdonados, a quienes se los retuviereis les son retenidos. Como yo dije en alguna homilía anterior, para perdonar o para retener hay que conocer. Un juez, y la confesión es un juicio, no puede perdonar sin saber lo que perdona, ni puede condenar sin saber de qué condena. Y para perdonar o para condenar, pues tiene que saber de qué condena
Para condenar un pecado, un delito, hacen falta pruebas. Y para eximir a un presunto culpable como inocente, hacen falta también pruebas de que efectivamente es inocente, o al menos que no existen pruebas para acusarlo. Pero ¿cómo puede el sacerdote saber si unos pecados o unas conductas determinadas son dignas de perdón o no son dignas de perdón? Se pueden resolver o se pueden retener si no las conoce, si no se le dicen, porque el sacerdote no puede conocer los pensamientos del penitente. Si el penitente no los manifiesta, el sacerdote no los puede conocer. Si no los puede conocer, ni los puede resolver ni los puede retener. Y así lo ha dicho siempre la Iglesia durante 20 siglos. La materia y la forma del sacramento de la confesión, y el sacramento de la confesión, como ocurre con cualquier sacramento, no lo puede cambiar la Iglesia porque los instituyó Jesucristo. Ni siquiera el Papa lo puede cambiar. Una gran misericordia. Muy bien la misericordia. Dios es misericordioso. Pues faltaría más que no lo fuera. Estaríamos listos si no lo fuera. Pero exige por nuestra parte el arrepentimiento y el reconocimiento de que somos pecadores. Y la actitud de conformarnos ponernos de acuerdo con su voluntad y de ajustar nuestra conducta, nuestra vida, conforme a su propia voluntad. ¿Cómo podemos decir que Dios nos perdona si pensamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo? ¿Cómo un adúltero puede pensar que Dios lo va a perdonar de su adulterio si está completamente decidido a seguir en tal adulterio? No puede ser. Sin embargo, para ahí está. También se encuentran en estas declaraciones del cardenal Ratzinger la falsa doctrina de la salvación universal. Como digo, hay que saber leerlo, porque claro, en el lenguaje modernista pues se emplea mucho pues el equívoco, el doble sentido. Además hay que saber leerlo porque son un lenguaje muy docto, muy teológico, pero lleva siempre una carga en el fondo que hay que saber adivinar. El cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, efectivamente dice que la doctrina de la salvación universal, propugnada por Rahner, todos los hombres nos salvamos, lo sepamos o no lo sepamos, el cristianismo anónimo, también luego defendida por Papa Juan Pablo II en sus encíclicas, que yo las he estudiado, que no me lo estoy inventando, que es la salvación universal. Dice el cardenal Ratzinger que ciertamente esta doctrina, aunque es apasionante y que es francamente emocionante y apasionante y digna de estudio, pero que no llega a convencer del todo. Que lo mejor es pensar, puesto que ahora ya efectivamente dice él que la doctrina de que la que siempre ha mantenido la Iglesia, de que era necesario satisfacer la justicia divina, ofendida de manera infinita por el pecado del hombre, la justicia divina fue ofendida de forma infinita, con malicia infinita por el pecado del hombre, y que para satisfacer esta justicia divina ofendida por el pecado del hombre era necesaria la redención de Jesucristo. Y dice Ratzinger en esta declaración, esta doctrina que mantuvo siempre la Iglesia está definitivamente liquidada. Eso sí lo dice bien claramente, no lo insinúa. Esta doctrina está definitivamente liquidada. Eso de que solamente es necesaria la justificación, que satisfacer a la justicia divina por medio de la redención de Jesucristo, porque era Dios, la ofensa que Dios había infligido al hombre era una ofensa infinita. Esta doctrina está definitivamente liquidada, dice él, lo dice bien claramente. Es más, llega a decir, dice, no se trata de acabar o aniquilar o eliminar las ofensas cometidas por el hombre.
Es Dios el que tiene que justificarse a sí mismo en cuanto a las ofensas cometidas. No es que el hombre se tenga que justificar, Dios tiene que justificarse a sí mismo por los pecados de los hombres. Es Dios el que tiene que justificarse a sí mismo por los pecados de los hombres. Esto tampoco lo insinúa, lo dice bien claramente. Que es Dios el que tiene que justificarse a sí mismo por los pecados de los hombres. De manera que la redención universal liquidada. Dios debe justificarse a sí mismo. Y en general, ¿para qué vamos a seguir? Lo que se desprende de todas sus declaraciones es como lo que se desprende siempre de todos sus escritos, o lo que se desprende, por ejemplo, de sus obras, sobre todo sus escritos sobre Jesús de Nazaret, sus 2 volúmenes de Jesús de Nazaret. La figura de Jesucristo queda pues muy difuminada. No es que se niegue la figura de Jesucristo, no en absoluto, pero queda muy difuminada. Dice que la fe, la salvación por la fe, más que la salvación por eso la obra de las misiones, que él justifica la actitud del Papa Francisco con respecto a la obra de las misiones, que niega la obra de las misiones, que los misioneros del siglo XVI, dice él, pues sí, estaban animados de gran ardor, de gran ardor, de gran fe, pero estaban equivocados, dice, estaban equivocados. El hombre se salva, sobre todo, más que por la fe y más que nada, porque al formar parte de Cristo, por ser miembro del cuerpo místico de Jesucristo, como dice San Pablo, pues como Cristo es para todos, pues el cristiano también es para todos. Y al ser para todos, pues forma parte de la comunidad humana. Y al formar parte de la comunidad humana, pues él en su interior, esa apertura que hace a Dios y esa mostración de su apertura a Dios que hace entre los hombres, pues es lo que motiva su salvación. Ok. En definitiva viene a coincidir con las posturas de Juan Pablo II y de Ranner de que el hombre se salva por ese mero hecho de pertenecer a la naturaleza humana, porque Jesucristo se hizo hombre. Viene a coincidir con lo mismo, aunque él da rodeos y dice que no, pero sí viene a coincidir con lo mismo. Y el hombre se salva simplemente por ser hombre, porque como Jesucristo se hizo hombre, y al hacerse hombre, pues salvó a todos los hombres, se unió con toda la naturaleza humana, etcétera. Todo esto, hermanos míos muy amados, que es tan desagradable de decir, tan doloroso de decir, y conocedor por mi parte de que serán tantos los que no me van a creer, y como he dicho antes, sin fundamento ninguno, porque para creerme o no creerme lo mejor es acudir a las fuentes. Si no, ¿qué motivos tienen para opinar de forma positiva o negativa? Acudir a las fuentes, como yo hago. Todo esto, como digo, engendra en la Iglesia actual, en la que estamos viviendo, una gran confusión, una desbandada general, una apostasía general. En general, nos encontramos en unos momentos en que todos los principios de la fe, los principios fundamentales de la fe, están puestos, como diríamos vulgarmente, patas arriba. Pues esto suena mal, pero es verdad. Todos los principios fundamentales de la fe están puestos patas arriba. Todas las religiones son iguales. Esto es una doctrina hoy día establecida. Lo mismo de hablar de Jesucristo que de Mahoma, que de Buda, es igual. Todas las religiones son iguales. El desprecio y el sacrificio de la misa es general. No se cree en el sacrificio redentor, cruento de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Dios vaya a tolerar esa crueldad de la muerte de su Hijo? Esto es lo que sostiene el movimiento neocatecumenal, pero en definitiva también lo que sostiene el cardenal Ratzinger. En su declaración de la que estamos hablando lo dice. Es una teoría hoy día generalizada. Por eso la misa se ha convertido pues simplemente en una comida de comunidad, una comida de hermandad. Ya no es el sacrificio de la cruz, ya no es la participación de los cristianos en la muerte de Jesucristo. Eso se los ha quitado, se los ha robado. La misa, el esqueleto que ha quedado de la misa, ha quedado reducida a eso, a una comida de hermandad, la que se celebra pues
no se sabe lo que se celebra, realmente. Es difícil de explicar.